Hasta el día de hoy, todo lo que hemos discutido sobre las acciones del Partido Demócrata para tomar el poder por cualquier medio, incluyendo el asesinato, era solo una teoría. Bueno, digamos que hace 2 días dejó de ser una teoría y se convirtió en una realidad insoportable y repugnante. En la CIA se encontró una caja fuerte que fue cuidadosamente ocultada de la dirección oficial. Pero 21 empleados de la CIA, FBI, Departamento de Justicia y de Estado de Estados Unidos fueron yendo uno tras otro. Subtítulos creados por Dima Torso. La directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard, publicó hoy un informe sensacional que revela una conspiración del actual presidente Barack Obama y sus agencias de inteligencia para sabotear al presidente electo Donald Trump, lavar el cerebro al electorado y socavar la legitimidad de las elecciones. Existen pruebas irrefutables de que el presidente Obama y su equipo de seguridad nacional dirigieron la creación de un informe de inteligencia que sabían era falso. Una operación completamente confirmada para llevar a cabo la misión del presidente recién electo. Intento, derrocamiento, destitución, difamación, llevarlo al cadalso, no sé qué. Comenzó y se llevó a cabo bajo la supervisión directa del presidente saliente Barack Obama. Ellos sabían que eso contribuiría a crear una narrativa inventada. Se dijo que Rusia intervino en las elecciones de 2016 para ayudar a Trump y se presentó como verdad, pero no es cierto. Gabbard recibió en sus manos el informe del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, que estaba guardado en la bóveda de la CIA. Casi una década. Los investigadores dedicaron más de 2000 horas a estudiar cómo nació el engaño ruso, entrevistando a 20 empleados de la CIA y el FBI, y resultó que la administración de Obama falsificó los datos de inteligencia para que pareciera que Putin y Trump robaron las elecciones. Un mes después de que Trump venciera a Hillary, Barack Obama no quedó satisfecho con sus informes de inteligencia y le ordenó a su director de la CIA crear una nueva evaluación sobre cómo intervino Rusia. Fue una medida muy inusual. John Brennan eligió a 5 analistas de la CIA para hacer la evaluación. No había nada de normal en esto y era un trabajo urgente para publicarlo antes de la toma de posesión de Trump. La evaluación tenía 4 elementos clave que se repitieron y fueron la base de la mistificación rusa y la cacería de brujas de Roberto Mueller. Primero, que Vladimir Putin quería que Donald Trump ganara. Segundo, que Putin tomó medidas para ayudar a Trump a ganar. Tercero, los rusos tenían material comprometedor, el expediente Steele. Cuarto, intentaron conspirar con la campaña de Trump. Nada de esto fue cierto. Así que hay pruebas de todo eso de lo que hemos estado hablando. Espero que los participantes de esta conspiración traicionera no puedan escapar solo porque destruyeron todas las pruebas directas. Sigue 21 empleados. Su departamento llevó a Tulsi Gabbard a los documentos ocultos. Seleccionaban solo la información adecuada, mentían sobre sus fuentes, citaban incorrectamente las fuentes, no confirmaban sus afirmaciones, suprimían información que contradecía sus narrativas e incluso usaban publicaciones anónimas en Internet. Los empleados comunes de la CIA admitieron que lo que hacían violaba sus propios estándares de trabajo. Hubo fuerte presión proveniente de las altas esferas. Analistas de la CIA afirman que recibían instrucciones inusuales de designados políticos del director y de Obama. Así surgió el engaño ruso. Este informe en realidad muestra que los rusos solo querían crear caos y socavar la fe de los estadounidenses en la democracia. La inteligencia confiable sugería que a Vladimir Putin no le importaba quién ganara, no tenía preferencias. Obama y sus jefes de inteligencia sabían que Putin no prefería a Trump sobre Hillary, pero manipularon los datos de inteligencia para aparentar lo contrario. Obama y sus agentes de inteligencia sabían que Putin no conspiró con Trump e incluso que no dio instrucciones a su gente para ayudar a Trump a ganar, pero aún así difundieron esa información. Barack Obama, la CIA y el FBI hacían lo que quería nuestro enemigo. ¿Cree usted que alguna de esta nueva información incrimina al expresidente Obama en una conducta delictiva? Hemos entregado y seguiremos entregando todos estos documentos al Departamento de Justicia y al FBI para investigar las consecuencias penales de esto. Incluso para el expresidente Obama, las pruebas, ¿verdad? Las pruebas que encontramos y que publicamos indican directamente que el presidente Obama dirigió la creación de esta evaluación de inteligencia.
presidente? Barack Obama dirigió la preparación de documentos falsos. 20 exinformantes de la CIA y el FBI ahora están revelando la verdad y señalan directamente a Barack Obama. Ellos son mis amigos. Eso que Peter Strzok y Lisa Page llamaban su plan de respaldo, la campaña de Hillary Clinton necesitaba un plan de respaldo para 2016. Necesitaban crear una bomba narrativa que pudieran usar contra Donald Trump. Surge el expediente Steele, un espía británico colaborando con la campaña de Hillary Clinton, John Brennan y otros, falsificando pruebas para crear ese pequeño seguro que necesitaban. Hemos hablado mucho de Russiagate, pero ahora parece que Barack Obama pudo haber organizado todo desde el inicio, creando el Obamagate. Bueno, ahora, amigos, parece que todo esto se está desmoronando. Tenemos verdaderos informantes del departamento que nos dicen que todo esto fue una campaña coordinada para uso político. No sé ustedes, amigos, pero parece que estamos al borde de algo grandioso. Nuevos documentos sobre la máquina de dinero de la Fundación Clinton. Surgen nuevas pruebas de un soborno de $5 millones a Biden y Hunter Biden por parte de Burisma, la empresa energética ucraniana. Hay casos contra Comey, Strzok y Brennan, todo bajo el microscopio. Ahora, quizá haya personas cooperando con el gobierno federal y señalando a Barack Obama, o nos espera la mayor decepción de la historia, o algo grandioso está a punto de suceder. Izquierdistas, ahórreme sus charlas hipócritas sobre normas, como si debiéramos olvidar lo que hicieron a Trump. Todas esas acusaciones fabricadas, casos vacíos, historias inventadas, ataques legales por todos lados, lo obligaron a defenderse en los tribunales. Y bueno, ahora creo que es su turno. De acuerdo, es su turno. Pero entonces, si a Trump le inventaban casos, estos tienen las manos hasta el codo en eso. Bueno, por lo menos en la mugre, y posiblemente también en sangre. De hecho, sí, también en sangre. Un poco más tarde les contaré noticias increíbles desde Nueva York. Resulta que la ciudad realmente se está desmoronando. Aquí está uno de los que vinieron al Congreso a contar cómo actuaron las administraciones de Obama y Biden. Es Aaron Jeiteke, exdirector de la patrulla fronteriza del sector de San Diego. Es una línea enorme, por así decirlo, un sector enorme que sirvió en la frontera durante, según él, creo que 25 años y 5 administraciones. Él estaba atónito por las órdenes que recibía durante la administración de Biden. Se redujo el financiamiento del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas para detención y eliminaron los centros de detención privados. El hecho de que tantos inmigrantes ilegales sean liberados en Estados Unidos se difundió rápidamente por todo el mundo. Cuando ocurrió, las detenciones por cruzar ilegalmente la frontera aumentaron varias veces. El impacto en mis agentes y en mí fue notable. Se ordenó a los sectores procesar a todos los inmigrantes ilegales en la frontera. La patrulla fronteriza veía grupos de cientos y miles de personas que venían a Estados Unidos y se entregaban. Estos números distraían al 80, 90 o hasta el 100% de los agentes fronterizos. En zonas de la patrulla fronteriza en Texas, Arizona y California no había agentes durante semanas o meses. Quienes no querían ser capturados solo entraban. No sabemos quién o qué ingresó al país en ese periodo. En 2022 y 2023 envié agentes a Texas y Arizona para contar a quienes escaparon. Estos sectores ni siquiera podían desplegar suficientes agentes en el campo para ver lo que se les escapaba. Al mismo tiempo, en San Diego tuvimos un aumento exponencial en el número de extranjeros de interés significativo. Estos son extranjeros con vínculos sustanciales con el terrorismo. Antes de esta administración, el sector de San Diego detenía entre 10 y 15 extranjeros de interés al año. Al saberse que cruzar la frontera era más fácil, en San Diego hubo más de 100 detenciones. En 2022 hubo más. En 2023 aumentaron y este año siguen creciendo. Él cuenta cómo la política del Partido Demócrata llevó a la entrada de millones de ilegales a Estados Unidos, trayendo consigo drogas, armas, prostitución y la infiltración en Estados Unidos de miembros de organizaciones terroristas de todo el mundo. C90 es un problema. En San Diego se incauta hasta el 90% de la metanfetamina y el fentanilo del país cada año. Debido al débil control en la frontera, estas drogas llegaban en grandes cantidades. En mi último año en San Diego, el precio de una pastilla de fentanilo bajó de $10 a 25 centavos. Lo peor, en 2022 y 2023, tuve que cerrar los puntos de control en San Diego, que son críticos para detener el narcotráfico, porque los recursos fueron redirigidos a la misión de procesamiento y liberación. La gran cantidad ha tenido y sigue teniendo un impacto negativo en la comunidad de San Diego.
Debía liberar a cientos de inmigrantes ilegales cada día en comunidades incapaces de apoyarlos. Para solucionar el problema, se organizaron 2 vuelos semanales de San Diego a Texas para trasladar a los inmigrantes que serían liberados en San Diego. Cada vuelo costaba aproximadamente $150,000. Era una forma en que la administración intentaba calmar la crisis en la frontera. En cuanto estos vuelos se detuvieron y las liberaciones continuaron, California vio el verdadero impacto económico. Recibía llamadas de la oficina del gobernador, alcaldes y administradores de hospitales pidiéndome retener a inmigrantes ilegales heridos para que el gobierno federal pagara las facturas médicas. Por la presión de la administración, mi equipo se interesó más por la ficción de los medios y dejó de lado la realidad. Cada vez que pasábamos y pedíamos ayuda para resolver un nuevo problema, no recibíamos ninguna atención. En San Diego, a veces había más de 2,000 extranjeros entre las vallas, pidiendo entregarse. Me dijeron que los quitara de la vista de los medios de comunicación que... Lo que le interesaba al demócrata era quitar el problema para que la prensa no lo viera. No eliminar el problema, sino simplemente quitarlo de la vista. La bóveda sellada fue abierta y lo que hay dentro lo cambia todo. Decían que era una teoría de conspiración. Te llamaban loco solo por hacer esa pregunta. Por casi 10 años, los medios tradicionales, grandes empresas tecnológicas y insiders de Washington ocultaron esta historia, ridiculizaron a quienes la investigaron y descartaron el Obamagate como fantasía derechista. Ahora, 20 informantes de la CIA y el FBI han hablado, causando gran conmoción en el pantano de Washington. El 9 de diciembre, solo unos días después de recibir un informe de inteligencia que exoneraba a Rusia de interferir en las elecciones, Barack Obama tuvo una reunión en la sala de situación de la Casa Blanca con el director del FBI, James Comey, y su adjunto, Andrew McCabe, el director de la CIA, John Brennan, James Clapper, quien en ese momento era el director de Inteligencia Nacional, John Kerry, el secretario de Estado y la asesora de Seguridad Nacional, Susan Rice. Y en esa sala, junto con Obama, tomaron una decisión que envenenaría la política estadounidense durante años. Aquí está Tulsi Gabbard. ¿Estamos viendo dónde estamos ahora? En semanas recientes desclasificamos y publicamos documentos que mostraron cómo el presidente Obama y líderes de inteligencia fabricaron deliberadamente un falso informe. Después de que terminaron las elecciones de 2016, después de que el pueblo estadounidense dijo que no, queremos que Donald Trump sea nuestro comandante en jefe, no Hillary Clinton. Ese documento falso decía que Rusia quería ayudar a Trump a ganar para socavar su presidencia y usurpar la voluntad y votos del pueblo estadounidense que lo llevó a la Casa Blanca. Entonces, decidieron fabricar información falsa que contradecía directamente a sus propios expertos en inteligencia. Honestamente yo, por supuesto, no estoy sorprendido. Y ustedes, por supuesto, tampoco están sorprendidos. Aquellos que dicen que el fin justifica los medios siempre actúan como bandidos en el camino, como gánsteres, pero no en las películas como los muestran en El Padrino, sino en la vida real. Llegó un mensaje, otro mensaje más, por cierto, sobre Nueva York, sobre cómo empezó a desmoronarse, a venirse abajo. Déjame terminar con este tema y te cuento. Nosotros ya no hablamos de política como de costumbre, chicos. Hablamos de una crisis constitucional o, como dijo Tulsi, hablamos de traición al Estado. Esa fue la palabra que usó. Todos los involucrados actuaron de forma traicionera. Así que... El llamado Gran Jurado ya se ha reunido en Florida, donde ya llevan 2 meses y medio, creo que incluso 3 meses. Fiscales, investigadores y testigos se presentan ante ellos 2 veces por semana. Generalmente de 1,5 a 6 meses. Es decir, bueno, más o menos a finales de enero, tal vez en algún momento de ese año se tomará una decisión. Es decir, ellos dirán sí, tenemos suficiente material para votar a favor de abrir el caso, o dirán no, no es suficiente. Entonces los disolverán y prepararán nuevos materiales. Si la decisión es positiva, es decir, que hay motivos para juzgar, aproximadamente 2 meses después de eso comenzarán los procedimientos judiciales. En marzo se pueden esperar las primeras audiencias, el intercambio de materiales, la presentación de mociones preliminares, la selección del jurado, que es un momento muy importante. En algún momento del segundo trimestre de 2026, probablemente al final, se espera la primera audiencia con jurado. Entonces, ¿qué significa esto en general para nuestra vida política en los Estados Unidos de América?
Entonces, a partir de junio, tal vez julio del año 26, las principales noticias serán los trapos sucios del Partido Demócrata. Bueno, desde el año 2015 hasta el día de hoy, lo van a sacar, sacudir y lavar delante de todos. Y desde el barrendero hasta su presidente favorito, Barack Obama, vamos a sacar todo al descubierto para que todos lo vean. Los escándalos y las audiencias públicas sobre casos importantes suelen aumentar la división en la sociedad, convirtiendo las elecciones del 26 en un campo de batalla entre los partidarios de ambos partidos. Los partidarios de Trump tendrán un fuerte motivo para unirse contra la élite criminal, y los demócratas presentarán el asunto como si fuera un ataque contra los opositores políticos, una amenaza para nuestra democracia. Bueno, ¿qué es lo que suelen hacer, verdad? La lucha será, como siempre, por los independientes. Estos votantes estarán observando si realmente los demócratas cometieron, digamos, esas acciones ilegales, crímenes, fabricaciones, si hay pruebas de abuso de poder. Si es así, una parte significativa de los independientes votará en su contra, es decir, por Trump, por los republicanos. Si el proceso les parece motivado políticamente, y eso es lo que intentará hacer la prensa, entonces, al contrario, eso atraerá a los votantes hacia los demócratas, como diciendo, hay que protegerse de esos terribles, malos y horribles seguidores de Trump. Y para llevar ante la justicia penal a un expresidente, a cualquier expresidente, no solo a Barack Obama, se requiere no solo probar la existencia de documentos, es decir, no solo algunas de sus órdenes o disposiciones, sino también un interés personal directo, la intención de cometer un delito y la comprensión de las consecuencias de dicha orden. Bueno, eso es increíblemente difícil. Entonces, bueno, los subordinados del presidente son personalmente responsables legalmente por violar la ley, incluso si recibieron una orden desde arriba. El precedente viene desde el juicio de Nuremberg, pero en la llamada ley británica que adoptamos aquí, o en el Código Británico de Leyes, que está prácticamente adaptado a los Estados Unidos de América, como que siempre existió, pero en la arena mundial, por así decirlo, fue confirmado durante el juicio de Nuremberg. Si se demuestra que los ejecutores conscientemente violaron la ley, es decir, sabían que estaban violando la ley, y en este caso, por supuesto, lo sabían. Sí, pueden ser condenados, incluso si el expresidente no es llevado ante la justicia. Para castigar a Obama, hay que demostrar de manera indiscutible que el presidente daba órdenes criminales conscientemente, entendía su ilegalidad y tenía la intención de cometer un delito. Además, el presidente de Estados Unidos está protegido por garantías especiales, tanto legales como constitucionales. Si aparecen pruebas absolutamente irrefutables, bueno, lo más probable es que esto se limitará a una investigación y no a la condena y el castigo de Obama. Pero esto fácilmente podría terminar con la condena y el castigo de los ejecutores y con la reputación política. Por supuesto, o sea, al presidente, al expresidente, sin que, por así decirlo, a él mismo lo vayan a sacudir y demás, pero a Obama podrían obligarlo a testificar. A veces se hacen sesiones a puerta cerrada, no es necesario, como quien dice, sacarlo en la televisión. A veces también ha pasado que sea en forma escrita. Por ejemplo, Bill Clinton testificó en la investigación del fiscal especial Starr. Nixon se vio obligado a cooperar con la investigación incluso después de su renuncia, es decir, era, como Obama, un expresidente. En cualquier caso, un caso bien preparado, con muchas pruebas y testigos, puede influir masivamente en las elecciones del 26 y también decidir el destino del Congreso, es decir, con un traspaso masivo de escaños en el Congreso a manos de los republicanos. Eso es. Ahora, sobre Nueva York, lo que prometí. Entonces, Mamdani ni siquiera ha podido sentarse en la silla del alcalde. ¿Cómo? Staten Island es uno de los 5, ellos lo llaman borough. Bueno, para nosotros, digamos, son 5 distritos de Nueva York. Está Brooklyn, Manhattan, el Bronx, Queens y así sucesivamente. Entonces, informaron que se separarían de la locura comunista
El 5 de noviembre Nueva York eligió como alcalde a Zakarn Mamdani, un socialista democrático de 34 años que cita con orgullo a Eugene Debs y hace campaña junto con Bernie Sanders y Alexandria Ocasio-Cortez. Su plataforma incluye la congelación de los alquileres, cuidado infantil gratuito, un aumento significativo de impuestos para los ricos y lo que los críticos llaman una aceptación total de la ideología socialista. ¿No fue una victoria aplastante? Mamdani de hecho dividió el movimiento de izquierda en Nueva York. Casi la mitad de los demócratas de Nueva York lo rechazaron. Y mientras los otros 4 distritos parecen estar preparándose para la tormenta que se avecina, un distrito, Staten Island, no solo lo rechazó, ahora están intentando oficialmente abandonar Nueva York por completo. Ahora, si no lo sabes, Staten Island es considerado un bastión republicano y es el distrito más conservador de Nueva York. Así que, mientras el resto de Nueva York apoya principalmente a los demócratas, Staten Island vota constantemente por candidatos republicanos en las elecciones locales, estatales y nacionales. Casi 2/3 del distrito apoyaron a Trump en noviembre pasado. Y este noviembre están atrayendo la atención de toda la ciudad. La semana pasada, el asambleísta republicano Sam Pirozzolo estaba parado en el lugar donde antes estaba la taberna Rose and Crown en New Dorp. Fue ahí donde los soldados británicos escucharon por primera vez sobre la Declaración de Independencia, leída en voz alta el 9 de julio de 1776. Y esto dijo 50 años atrás, hombres y mujeres valientes declararon que ya no vivirían bajo la tiranía. Se negaron a vivir bajo el gobierno de la otra orilla que les imponía impuestos excesivos, los ignoraba y los trataba como si no fueran iguales. Pero hoy hay que ponerse en su lugar. De nuevo nos han sobrecargado excesivamente, nos cambian por una representación simbólica y de nuevo nuestras voces son ignoradas. Y de nuevo nos dicen que paguemos más y esperemos menos del contador público autorizado. Nuestras voces deben ser escuchadas. Esto no se trata de raza, no se trata de religión, ni siquiera de política. Se trata de justicia y libertad, del derecho de los habitantes de Staten Island a elegir su propio destino. Cuando nuestros impuestos realmente aumenten, que sea para nuestras escuelas, nuestras carreteras y las familias de Staten Island, y no para una ciudad que nos ha ignorado y abandonado. De Staten Island no tendría que hacer un referéndum ni pedir el consentimiento del Consejo de la Ciudad, porque nunca lo darían. Ellos mismos pueden reunir el Consejo del Distrito y basándose en los referéndums previos donde el 65% de la población quería salir de Nueva York, separarse. Y entonces pueden presentar los documentos al Estado para formar una ciudad con una población de más de 500,000 personas. Ahí creo hay como 550,000 personas en la ciudad. Para que... ¿Qué significaría esa independencia al final? Con unos 500,000 habitantes, Staten Island sería la segunda ciudad más grande de Nueva York, similar a Baltimore y mayor que Miami, Tampa, Oakland y Cleveland. Y para él debería crear su policía, bomberos y sistema educativo propios. Pero no piensen que necesariamente le costará a los contribuyentes. Múltiples análisis económicos han demostrado que la separación de Staten Island en realidad les proporcionaría un alivio presupuestario. Los residentes de Staten Island ya pagan más impuestos de los servicios que reciben, así que de hecho han estado subsidiando a otros distritos durante décadas. Con la independencia todo eso terminaría, así que a partir de ese momento el proceso es más o menos bastante simple. El apoyo a nivel local ya está formada. Se hacen mítines donde muchos residentes de Staten Island firman peticiones. Luego sigue un estudio de viabilidad y un análisis económico. Después, probablemente habrá un referéndum no vinculante para que los residentes de Staten Island expresen su opinión. Y, finalmente, la Asamblea Legislativa de Staten Island, o más bien la Asamblea Legislativa Estatal, tendrá que aprobar la nueva Carta Municipal. La gobernadora Hochul y la Asamblea Legislativa deberán aprobarlo, lo que añade un factor impredecible. El presidente Trump ya ha amenazado con recortar la financiación federal de Nueva York bajo el liderazgo de Mamdani. El gobierno federal, apoyando la independencia de Staten Island, podría cambiar significativamente la situación. Si Staten Island tiene éxito en esta separación, creará un precedente que podría extenderse por toda América. De nuevo, el punto clave aquí es que la separación a gran escala, o desanexión como se le llama, ya está ocurriendo.
Pero con la independencia de Staten Island, los enclaves conservadores que se encuentran en ciudades gobernadas por fuerzas progresistas en todo el país tendrán una hoja de ruta. Agrego a esto que los neoyorquinos adinerados no tendrán que apresurarse a mudarse a Florida o Texas. Sí, y quedarse en la región a la que están acostumbrados sin un tonto comunista gobernando sus vidas, mudándose a Staten Island, que ya es, como lo llaman, un paraíso republicano. Estas son las noticias interesantes, damas y caballeros. Hasta la próxima.